del árbol, ¿todo empieza realmente en un gemido o comienza con el deseo? ¿Dónde acomodo al deseo si esto es así? El libro comienza con poemas cortos donde todavía estamos dentro de una imagen y a medida que lo vamos desentrañando comienza a percibirse un hallazgo. Primero versos cortos, imágenes cotidianas y a la vez potentes, porque el yo entiende la potencia de lo cercano, de eso que tenemos al alcance de nuestras manos, y cómo eso se confunde con la naturaleza, con el cuerpo, con el deseo constante por conocer este mundo siempre nuevo. Busca de alguna forma traducirlo. Es por eso que utiliza un juego con el lenguaje simple y concreto, va a la imagen directa mezclando el ritmo necesario, como podemos ver lo que sucede en poemas como Paisajes, en donde la autora nos dice: usted sea buen santiagueño, santiagueña, con un ritmo lento y corte de verso adecuado para no solo enfatizar en la música del poema, sino en el tempo del mismo, en lo que visualmente esto nos muestra. ¿Qué significa esto de ser buen santiagueño, buena santiagueña? ¿Qué hay de tradición en eso? ¿En qué tiempo la autora nos dice lo que nos dice? ¿A qué nos invita Primitiva? O también lo que sucede en poemas como Poema, donde nos dice: este poema es para que respires. Hay un observador que nos invita primero a detenernos y recién después sigue por versos y poemas más largos. Pero ¿cómo se transita este camino? ¿Por qué Primitiva? Hay una especie de gestación, podríamos entender, una voz que crece adentro del monte, como si fuera adentro de un vientre materno, naturaleza envolvente que todo lo contiene. Hay una abuela, una madre, un hombre. En este poemario, el monte no es la poesía sucede en el monte, adentro de un cuerpo, en la herencia familiar. Primitiva transcurre con una calma salvaje, una calma feroz, que se detiene en el instante en que llega a donde todo comienza: el gemido, el grito liberado, la voz que se pronuncia fuertemente en el origen del canto de los pájaros y se abre paso entre los yuyos, como si hubiera sido su destino volver al principio de todas las cosas. Hay un cuerpo que percibe con oído casi clínico que algo se gesta atrás del polvo, desde adentro del monte. Hay un cuerpo tendido al cielo que se quiebra, un cuerpo al que le es concedida una verdad irrevocable: deshabitar es solo el principio de la belleza. Bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí, a todos, a todas. Bueno, muy emocionada, muy contenta a la vez también por transitar esto con Lourdes, mi escritora, quien admiro muchísimo por su trabajo. Y bueno, agradecer a mi familia, a Matías, a Irina, a mi mami, a mi abuela. Gracias a todos mis compañeros del taller, gracias a mi profesor, gracias a los chicos que están aquí presentes. Y bueno, espero que suceda, digamos, el encuentro, hablarles de esto del libro, de Lourdes, que habla por qué Primitiva, ¿no? Y este poemario que fonda un poema de Atahualpa Yupanqui, El tiempo del hombre. Es una idea esto, ¿no?, de lo que fonda el libro.
Esto también que Lourdes se escribe y lee, digamos, como una verdad concedida, más que una verdad, es como un reconocimiento de ese shock lírico con la naturaleza en su estado primitivo, en su estado primero. Atahualpa dice: la partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Primitiva es esto, un yo que se reconoce completo, que acepta su naturaleza, que habita el tiempo de esa naturaleza, de ese estado primero, y le da voz. Bueno, un poco la dinámica que habíamos pensado con los chicos es hacer un intercambio, un recorrido sobre este libro muy hermoso, así que le voy a ceder la palabra a Andy para ver qué tiene para compartirnos. Hola, bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar, Vale, muchísimas gracias por invitarme, por escribir también, porque bueno, nosotros ya hemos compartido escenarios, hemos compartido otro tipo de lecturas, en otros eventos también. Y bueno, Vale, siempre me gustó mucho tu poesía. Cuando te conocí, creo que fue en 2022, 2023 también por ahí. Y bueno, de ahí salió también tu poemario, que podría ser un cielo, que lo compré también en la librería, me pareció muy precioso. Siempre me pareció muy valiosa tu poesía, así que agradezco que ese proceso no se haya terminado, porque es muy hermoso disfrutar en la escritura. Así que bueno, gracias por eso también, gracias a la Luz por la invitación y por la gestión de este espacio. Hay algo que me gustó mucho, que hiciste como una forma de pregunta retórica en lo que leíste, Luz, y tiene que ver la parte del gesto, ¿no? Del gemido como eso primero que nace. Si primero es el gemido, si primero es el deseo, me parece que es muy acertada esa idea de pensarlo, porque hay algo que me pasa con el libro en general, que transita mucho la idea de la gestación. No es para nada callado pensarlo, también por el proceso también de Vale, de haber sido madre y todo lo que implica la gestación, la maternidad, el deseo, y algo que reconozco y identifico también en la lectura de este poemario. Ya desde el primer lugar, el libro empieza, abre para mí que es como la declaración como una declaración de principios del poemario, que dice: mi abuela me enseñó a plantar esquejes, un gajo cortado sin raíz, en agua por unos días, luego a la tierra y por último queda creer. Y me pasó que cuando leí el libro por primera vez, leí el primer poema, el subconsciente me confundió y yo leí y por último queda crecer, que tampoco está muy errada la idea de lo que sucede con este poema que abre. ¿Y por qué traigo este poema en particular? Que también la Luz lo menciona. Hay algo muy importante que sucede en el recorrido, que tiene que ver con el tema de la herencia. El tema de la herencia y del linaje, porque también la Luz lo menciona, que en este libro hay una abuela, hay una madre, hay una hija que se hace madre, que a su vez da lugar a una hija, hay otro hombre que aparece y que es fundamental también para esa gestación. Y me parece muy hermoso cómo se va desentrañando toda la idea del linaje, porque también hay una enseñanza, ¿no? Hay una transmisión de generación en generación, una transmisión de madre, de abuela a madre, de madre a hija, y es un ciclo constante. Hablo un poco también de la extrañeza, porque bueno, yo no atravieso el proceso de maternar, pero seguro que las mujeres que sí lo transitan, es algo que
Bueno, creo que nadie nace sabiendo cómo ser madre y sabiendo cómo ser padre, y creo que también es algo que viene por herencia, ¿no? Como de una forma de analizar su propio linaje y ver cómo ha sido la gestación por parte de los abuelos, por parte de los propios padres. También va aprendiendo y va haciéndose padre, va haciéndose madre, y es algo que atraviesa constantemente la línea temática del poemario de Vale. También se evidencia mucho, bueno, creo que al final del poemario habla específicamente del lugar de esa hija que aparece, cómo transita, y tampoco también lo hemos estado hablando antes de la mesa, de todo el proceso que implica bueno, el crecimiento y el dejar crecer, que incluso también está en sus poemas, cómo soltamos a la vida eso que gestamos, que cuidamos con tanta devoción y que tratamos de cuidar desde lo más mínimo. Y hablo también que habla un poco de este proceso que atraviesa el cuerpo a partir de la gestación, y que este poema también lo dice: solo queda el recuerdo de cómo era mi cuerpo, deshabitarlo no fue tan violento como creía primero, y al final dejé mi piel aquí, en esta casa extendida. Aquí morí y pienso, llevándome mis dedos al viento. Bueno, siento que es muy corpóreo el cuerpo, y siento que la experiencia de leerlo también te acerca a sentirlo, a atravesarlo. Y bueno, creo que también evidencia mucho, ¿no?, tu proceso. Andy, eso que dices también me parece muy interesante, porque creo que en la lectura del poemario sucede que hay un momento hasta de confusión, ¿no? De no poder determinar concretamente de qué, si me habla del cuerpo, si me habla de la afuera, y por eso como una fusión, ¿no? Sí, sí. Siento que me encanta esto, porque siento que es algo también yo lo he hablado con otros amigos, que también he estado analizando otros poemarios y demás, y salió esto de que en general en la literatura lo que sería el norte, también lo mencionas vos, que el monte está presente, pero acá no es una cuestión del paisaje o del afuera como algo que se contempla o algo que se lo mira desde la extrañeza, sino que se lo vive desde adentro, vos lo mencionás en tu. Entonces hay una cuestión de lo confundido, en esto de confundir y el fundirse con el entorno. El cuerpo bueno, también hemos estado hablando con el ESI y no quiero quitar también su momento, pero habla un poco también de esto de cómo el cuerpo mismo del yo poético, si se quiere llamarlo de esa forma, o de quien habla en estos versos, también se va transformando en parte del paisaje, en parte de lo exterior, en parte del árbol, en parte de la naturaleza, y es algo como una temática que nos atraviesa a todos, ¿no? Siento que al sentirnos tan inmersos dentro de un paisaje, lo hacemos parte y lo hacemos carne también. Bueno, yo, para cumplir un poco con la idea, nosotros venimos hablando. Ayer hemos tenido una hermosa charla. La verdad le agradezco, Valentina, la invitación, la propuesta, pero también los últimos minutos de la charla de ayer, de haberlo sintetizado creo que he hecho la cárcel. Pero ha estado muy interesante para pensarlo el poemario, porque bueno, recién cuando leías esos versos de Atahualpa, yo pensé, aparte de que es bellísimo ese poema, yo pensaba en esto que parafrasea de Atahualpa, pero podemos atribuírselo a él, de que el hombre es tierra que anda, y gracias al primitivo podemos decir el ser humano, la mujer es tierra que anda, y el poemario Primitiva está atravesado por una idea del paisaje, de ausencia del paisaje también, pero que es constitutivo de lo que hace el yo poético, la voz, el poema. Aquí hay
yo cuando pensaba cómo comienza este poemario, y para mí era, mi abuela me enseñó a creer. O sea, antes de decir creer, la poeta dice un montón de cosas más, pero nos pone directamente en situación con el misterio, con algo, si se quiere, ritual, iniciático, que no es lo mismo que con el enigma. Aquí no hay nada a develar o a revelar, sino algo que vamos a ir afrontándolo desde el silencio, vivirlo con el cuerpo, con los sentidos, que no necesariamente nos va a decir esto es y así lo tienes que entender y así lo tienes que interpretar. El poeta después dice, Valentina dice, la belleza salvará el mundo. No dice cómo va a salvar el mundo, no dice ni siquiera qué es lo bello. También después lo pone en términos de deseo. Ella en un poema dice, quiero que esto no pase. Escribir, le brillan los ojos ante tanta belleza. Ahí sucede algo en el poemario que comienza con la abuela que le enseña a creer, ella, la voz poética, que mira ese transitar del cuerpo que está gestante, el cuerpo gestante, el cuerpo que se abre a la maternidad, el cuerpo que habita un paisaje, desolación, o lo imagina, a partir de la conversación que hemos tenido ayer. Entonces el paisaje aflora ahí. Entonces ese paisaje que uno puede imaginar desde la desolación, por el desmonte, por cómo arrasa la mano del hombre, el sistema también, la pone en situación de pensarse a sí misma como cuerpo gestante, como cuerpo que recibe después a su hija, para ver en qué condiciones va a percibir o a habitar esa belleza. Irina se tira de espaldas a la tierra, mira al cielo, y la voz poética dice, quiero escribir, le brillan los ojos ante tanta belleza. Irina sale al patio monte. Yo ahí cuando pensaba, ¿por qué han puesto patio monte? Porque con el patio y el monte. Uno podría haber puesto patio o podría haber puesto monte. Eso que es casual, es accidental, yo lo pensaba como un resguardo ante la desolación. Porque la idea de patio, ya sea en la ciudad o en el monte, más que como paisaje, es un concepto. Un concepto como reserva de arte, como reserva cultural. Y al poner patio y monte, así lo interpretaba yo, vos estás sellando una unión que es propia de ese entorno que habitas vos para salvarlo de la desolación, para salvarlo del monte, para que Irina tenga la posibilidad de pensar también que la belleza salvará el mundo. ¿Cuál es la belleza? Bueno, la belleza de lo que acosa a la voz poética. Aquí no hay, lo que yo percibía, no eran poemas que nacen de la realidad de las cosas. No hay un lenguaje que se apropia de lo que percibe, sino que hay una irrealidad que acosa. Hay algo que está perdiéndose donde yo estoy, hay algo que está perdiéndose que es bello, porque yo necesito recuperarlo de otra manera. Ese es ese paisaje. Ese es el paisaje que el lector interpretaba de la voz poética, y ahora, bueno, creo que todo lo que he dicho se le puede ser Valentina, pero lo pienso desde ahí. Hay un buen gran poeta, ensayista, Arturo Carrera, que él habla de la poética de la crisis. La poética de la crisis como una poética del juicio, del analizar, de la ruptura, que plantea esto, ¿no? De lo disolvente constitutivo. Las escenas que no están, aquello que está en falta, que puede ser en este caso el paisaje, eso que se imaginaba en un momento, esa tierra que ya no nos están dejando, el poder imaginar un futuro para Irina, está más pensado no como estructura, sino como fractura, como algo que me habilite a pensar poéticamente esas escenas. Te felicito por el poemario, es hermoso, encantado, porque me he puesto en situación, ahora que estoy acostumbrado a hacer esto, acompañar una presentación. Uno al fin y al cabo siempre está atravesado por las propias maneras de escribir, de percibir el mundo,
capaz que disponemos también con pero el resultado identificado, sentirse identificado con muchos fragmentos de informática. Me parece muy interesante eso lo que dices con respecto al patio monte, porque creo que la imagen que normalmente conocemos del monte nos da una amplitud, y creo que el poner patio monte lo que intenta también es como germinar una cercanía, ¿no? Abro la puerta de mi casa y me encuentro con un patio, no me encuentro con el monte, me encuentro con el fondo de mi casa, si se quiere, como decimos nosotros. Claro, sí. Sí, como una forma también de la herencia, ¿no? ¿Qué es lo que mira Irina? El misterio, el enigma, ese silencio, eso que uno todavía no termina de percibir del todo, o es el patio de su casa donde ella anda descubriendo este nuevo mundo, ¿no? Bueno, no ha venido Irina. La quería ver a ella. Qué bueno esto lo que nombras, digamos, del patio monte, porque bueno, con Matías cuando hemos llegado, o sea, cuando vos estabas diciendo eso, me acordaba de esto, que cuando hemos llegado con Matías, no queríamos sacar ninguna planta, ni nada, y no sé cómo yo casi. Pero desde afuera, digamos, de la calle, no aparecía ninguna casa, nada. Y a la noche capaz que se escuchaba música de aire del monte. Y después, por consejo de los vecinos, era sacar para que entre el aire, para que se respire, ¿no? Porque el monte asfixia. Y bueno, ahí empezar a tocar ahí a la Atamisqui, y justo a Atamisqui, ¿no? De donde viene la familia de Matías. Y cosas así eran, digamos, cosas. Pero también cuando hemos empezado a sacar, han empezado a salir los animales. Empezar a tomar conciencia de que vivían otros seres ahí, iguanas, víboras, y esa presencia de la vida que te pone así de frente, o sea, te pone, o sea, de frente, digamos, o sea, te mira y te da cosita, por eso cuando hablábamos ayer del tema de cómo surge uno de los poemas, que un poema que habla un poco de esto del desmonte, ese poema surge cuando Lourdes me va a visitar, y Lourdes es una persona que cuando entra al monte camina y se va, y yo no puedo. Y después he pensado que por qué no camino, y es la vida que está ahí, digamos, que no puedo pisar ahí, sino que tengo que estar viendo. Y bueno, ha pasado que Lourdes se ha ido y me deja. Y estaba todo repleto, era invierno, estaba todo repleto de hojas, había un manto de hojas. Y me acuerdo haberme visto los pies, tenía las tiras desatadas, y me he agachado a atarme. Y cuando me miraba por el costado, una liebre inmensa saltaba. Y mi perro por detrás, como si fuera un galgo. Si bueno, Lourdes se perdió ese momento. Pero bueno, ha surgido este poema. Camino
sintiendo la hoja partirse ante mi paso. Veo cómo el sol ingresa sin permiso entre ramas amontonadas. Abro mis ojos con cuidado. Hay una liebre escondida, temerosa. Me acerco haciéndome pequeña, tan pequeña que puedo ingresar en su madriguera. Rozo la tierra, me lleno de ella. En medio de esa cueva respiro profundo, toco el fondo de la oscuridad, sigo el túnel sin miedo, camino mirando como duermen en los suburbios. No soy tan grande, no soy tan chica, respiro hondo. Es aquí donde hicieron casa, debajo de todo, mientras arriba se la llevan puesta, a la tierra, a las hojas, a los nidos. En el silencio, entre terrones, comen lo que encuentran, si es que encuentran. Son familias temerosas que recorren campos limitados por un poco de alimento. Trajinan y se pierden en medio de la zafra del maizal, atravesando fuegos interminables, se olvidan que son presas y se encuentran de vez en cuando con su depredador. El zorro las mira, perdonándoles la vida, atrapado en este infierno, donde no ha quedado nadie, donde no han dejado nada. Como una hormiga salgo hacia la luz, por medio de una grieta, un ave sobrevuela cuerpos deshidratados, todo ha sido cubierto, deshojado, aplanado, solo unas nubes cubren mis ojos, simulando una especie de lluvia artificial. Vengo con esto de la idea del patio monte, porque creo que es algo que nos llamó la atención a todos. Reconozco también que hay en esto un intento de preservar, ¿no? Y me pareció muy hermoso esto que decías también de qué es lo que ve Irina, si ella con su mirada de niña, descubriendo el mundo, lo reconoce como algo ajeno de su casa o es parte de su casa también. Me parece que es un tránsito de acercarle el mundo a ella de una forma tan directa, donde bueno, ella convive con las plantas, convive con los animales, convive con el entorno que la rodea y hace parte también de su casa. Y con la idea de preservar esto, de no tocar, ¿no? De no invadir aquello que está puesto, que también tiene su historia, que también tiene sus años ahí. Y bueno, y se va desenmarañando en esta idea de esto está aquí, merece su espacio, merezco yo también habitar y hacer mi casa y hacer mi casa con esto. Esto constante, ¿no? De la idea de confundir, ¿no? De confundir el entorno con el propio, la casa con el monte, el patio que forma parte de ese, que no hay un límite, ¿no? Pienso en eso, de esa inmensidad que también se transita dentro del paisaje en Santiago, esta inmensidad donde no hay un límite entre lo que es propio y lo que es el otro, sino que siempre estamos vinculados de una manera tan recíproca. Y también algo que he pensado en esto que decías de, bueno, un momento llega la decisión de arremeter contra ese espacio, contra esas plantas, contra ese monte que está, pero incluso ahí también hay un saber que muchas veces, bueno, hablando con amigas que, bueno, traigo otro tema, que es gente del mundo de la ecología y que conoce también lo que es el trabajo campesino, ellos también saben qué forma pueden apropiarse de lo que el monte les da y hasta qué forma cuidarlo para que ellos puedan habitar ese mismo espacio y que la misma tierra les permita habitarlo, ¿no? Hay saberes también que hay, incluso bueno, los vecinos que tal vez sean lugareños, que más tiempo ahí, reconocen y saben cuáles son las mejores formas, ¿no? Que el monte asfixia y también hay que dejar que entre el aire. Entonces uno también aprende, como hay un poema que dice tuyo que habla de deshabitar el cuerpo, también es aprender a habitar los espacios de otra forma.
Pensaba en ese verso que presenta vos de Lourdes, que sea buen santiagueño, baja santiagueña. Al final, el remate de ese poema dice: sea como el capuy, haga como el capuy, sea extensión del árbol. Y es muy interesante cómo en ese verso hay se invierte la carga moral de la leyenda, digamos, porque se deja de lado lo sancionatorio, lo disciplinante, si se quiere, lo patriarcal, lo reviertes y propones. Recién corroboraba yo este término con mi amigo Pablo que está aquí, que entiende mucho de esto. Propone a la humanidad como solución de continuidad de la naturaleza, es decir, contra la sanción moral, contra la disciplina, la humanidad es, para ser buena santiagueña o buen santiagueño, aquello que va a permitir a la naturaleza derrotar la desolación, derrotar el desmonte, apropiarse como concepto vivo del entorno que habitamos. Me pareció muy interesante ese verso y ese remate. Y lo necesario de mirar, ¿no? Aquí voy a leer un poemita cortito que dice: este poema no dice nada, solo espero que te detenga y sientas tus pies clavarse en el suelo. No tengo nada para decir, antes quiero que veas las calles repletas de autos, el vapor sostenerse a lo lejos, gente corriendo llevando bolsas de plásticos, un árbol sin sombra en medio de la avenida. Este poema no dice nada, solo sirve para que respires. Me parece que es un poema que marca un poco la esencia, ¿no? Porque siento como que constantemente hay una invitación a contemplar, si se quiere, pero con una contemplación activa, ¿no? Tema del tiempo, digamos. O sea, como el poema de buen santiagueño también es como esto, ¿no? Está marcado por el tiempo, de cómo vamos a ser buen santiagueño. Voy a leerlo. Va con dedicatoria este poema para Karen Orellano, a quien admiro por su luz, paisajes. Usted sea buen santiagueño, santiagueña, camine despacio. No se apresure ante el viento que llega del sur. No le tema la bravura de las llamas y a la sequía del agua. Coma despacio, transite como una hoja recién caída y déjese volar en la coma del silencio. Haga tiempo, espacio y forma. No se apresure. Viva 1000 años. Contemple. Tómese su tiempo. Haga como el cacuy. Sea extensión del árbol. Ahora que es lo que dice aquí este verso, viva 1000 años, me sucede que conozco personas en donde, la voy a nombrar, a doña Silvia Agüero, que ha fallecido hace poco, la abuela de Mati, en donde uno se encuentra y no sabe cuántos años tiene. Y creo que pasa mucho cuando nos encontramos con nosotros los santiagueños. ¿Cuántos años tenemos? Sí, un poco creo que eso que yo decía cuando leía lo de la tradición, ¿no?
qué es ser buen santiagueño, qué es ser buen santiagueña, qué es eso que recibimos y cómo nos impacta eso en este tiempo, en este momento en donde cuesta demasiado detenerse, en donde el ritmo de vida que muchas veces compartimos con los demás no es acorde a eso. Y cuánto uno a veces necesita aislarse o alejarse, protegerse, si se quiere, de un ritmo demasiado acelerado al que no podemos seguir. No podemos seguir y cuál es la actitud que tenemos ante esta necesidad que tiene la vida, que tiene el tiempo y que tiene el momento de decirnos paremos y miremos y ver si eso es posible, si es posible en este momento y con las herramientas y las oportunidades que tenemos, ¿no? Y justo pensaba en eso también de que me has sacado de creo que iba a decir, está bien. Pero quería aportar esto de que se nota mucho y algo que yo desde que te he conocido, Vale, que tienes esa paciencia y esa cadencia del habla del santiagueño con sus pausas y con su lentitud, es como algo que lo caracteriza un montón. Y bueno, algo que también se siente, ¿no? En la forma de cómo están dispuestos los poemas, los espacios, son cortos, que hay un aire que entra, y me parece súper importante, y también algo con lo que he dicho Elisa recién, qué importante es, y con este poema que decía, que has leído vos, Lu, que tiene que pararse a respirar y que dice que sienta el peso de sus pies, que sienta. Qué importante en estos tiempos que nos demanda el apuro de las nuevas tecnologías, el capital que siempre nos pide más, que produzcamos, que seamos productivos, que nos movamos, que no estemos quietos, que hagamos un montón de cosas y que la vida nos demanda también esa situación. Gente que no llega a fin de mes y tiene que tener tres trabajos, que anda todo el día. Qué importante, que contrasta tanto con nuestra esencia o la esencia del ser santiagueño, de ser consciente del espacio, ¿no? De ser consciente de que esta es mi casa, ese es mi territorio, esto es lo que yo habito y es lo que me envuelve también y muchas veces cuesta ser consciente de que realmente tenemos este espacio que siempre nos espera y que nos sostiene, ¿no? Importante también, que pienso que forma parte también de esa esencia del ser santiagueño que vuelve que lo mencionas en tu poema, esto, ¿no? De el detenerse en la coma, el dejarse volar en la coma, en esa pausa, que en estos tiempos donde nos demandan un montón, es también una forma de respirar. Sí, yo decía cuando leía lo de la calma salvaje, porque esto que dice me parece muy interesante porque es real, la Vale tiene como un ritmo que hasta visualmente en los poemas uno lo puede ver. Primero hay poemas cortos y a medida que se va transitando el poema uno empieza a sentir como que va creciendo y creciendo y creciendo, y creo que eso nos habla de que no es un poemario inocente. Sí, qué consciente. Consciente y no consciente, pero digo lo de inocente porque aquí no hay una actitud pasiva más allá de la contemplación. Hay un mensaje muy fuerte y con mucha fuerza. No sé si lo comparten. Sí, un discurso, y algo que quería agregar en esta parte que decías como en el tamaño, en la longitud de los poemas, algo que yo también lo veo, que un poco de ojo de quien edita, es que los versos son cortos. Entonces los saltos de los versos también te hablan de una pausa, y lo he notado cuando te veo leer, cuando te escucho y te veo leer, que vos respetás esa pausa también, que también es parte de la forma, ¿no? De la estructura de cómo empezamos a construir un verso, ¿no? Sabemos que este corte representa algo y generalmente son esas pausas que también es visible desde lo gráfico. Bueno, yo hoy recién he accedido al ejemplar, yo tenía una fotocopia. Sí he sido capaz de imaginar y hoy te estoy descubriendo, Valentina, me
encanta, la verdad, el poemario que me han dicho y también la forma de leer. Eso me gusta mucho, me llega un montón. Aparte ya me invita a releer la tercera o la cuarta vez, conociendo ya el tono, la musicalidad que le pone a la lectura. Había un poema que me gustaba también mucho y yo me lo imaginaba leyendo y que claro, ahora cuando te escucho leer, capaz que si yo agarraba y tenía el atrevimiento de ponerme a leer, lo leía mal. Pero que dice así es como nace la tormenta. Primero, los pájaros migran casi huyendo del silencio. Segundo, no hay una rama que se mueva, todas contienen el aire. Y a lo lejos se escucha las raíces despegarse del suelo. O sea que cuando yo leía, yo decía, lo primero que he pensado, ¿qué le habrá llevado a Valentina a escribir las raíces despegarse del suelo y no las raíces despegarse del cielo? Porque lo pensaba inmediatamente metafóricamente y me conducía a un impacto visual. Pero entendiendo el concepto del poemario, lo que hace Valentina es ser leal a la propuesta. Justamente lo que está diciendo es la belleza que yo quiero conquistar, construir o reivindico para los ojos de Irina, está aquí. Está aquí en esto que está desolado, arrasado, y que yo estoy resistiendo, que me lo apropio como un cierto vivo, un monte, está aquí. Porque no me ve el cielo que de raíz. La raíz está en el suelo. Y ahora, mientras te escucho leer, mientras abordamos el poemario, me encanta esa imagen, me gusta mucho. Felicito. Con eso que decías, amiga, te invito a que leas este poema, porque me parece que va muy bien con lo que dice ese con respecto a las raíces. Este poema se lo dedico a Agustina Medina. Mujer, quiero saber hacia dónde vas, desposeída de hojas, cuál es el camino al que quieres llegar, si tus ramas trepan sobre techos cálidos. No quiero ir de la tranquilidad de tus noches, sino de los pájaros que taladran tu sien. Te pido que me digas cómo separas lo vivo de lo muerto, cómo te preparas para la nueva estación. Me encanta ese poema. Me encanta porque creo que nos habla un poco de esto que es el trabajo con la tierra, el trabajo con la poesía, el trabajo con la palabra, y este es un tema que ha surgido mucho en la charla que hemos tenido, porque nos parecía muy importante recalcar todo el laburo, hablando de esa forma que hay atrás de un poemario, atrás de la escritura, atrás del estudio que uno como escritor muchas veces hace y que cuesta un poco separar, ¿no? Porque esto es un trabajo muy, muy fuerte y es un proceso largo que requiere de mucha compañía y también celebrando la colectividad, ¿no? Y saber entender que la soledad a veces es muy dura en este camino y que tener compañeros y compañeras que nos acompañen y que nos ayuden a transitar como trabajo, con seriedad, es muy interesante. Así que bueno, yo quería que nos compartan un poco el proceso, que cortito nomás para que después ya terminemos con unas lecturas. Bueno, gracias Lourdes por eso, porque claro, decirlo, tomar conciencia de esto, de que esto es un trabajo, de que no es una experiencia por editorial que estamos pasando como una lista que hay que cumplir, digamos. Trabajamos y tenemos pasión, también es como un credo esto, ¿no? Nuestro credo, la imagen, y no solamente la imagen, sino
ese ritmo que anda ahí como un pulso, que hay veces, a mí me sucede que parece como que no está, y esto que es como si fuera que como cuando está amaneciendo y recién te da ese sol, ¿no? Y te descubres ahí como si fuera que con ese frío en el cuerpo donde no aparece el pulso, y después cuando ya empieza esa calidez del sol al mediodía, ya uno puede ver ya las palabras que empiezan a saltar, y ahí está esto que hacemos nosotros, que hacen los chicos, que hace Lourdes, mis compañeros allá, este laburo que se sostiene en comunidad, porque no hay otra forma, y qué bueno, digamos, está bueno después de esto que nos encontremos, está bueno el encuentro, esta especie de fuego. Pensaba esto, ¿no? De que si todo salía bien, no sé, todos íbamos a estar así como alrededor del fuego. Y ya, qué bueno, no me acuerdo qué era que me preguntaron por esto. El proceso de este poemario se ha dado justo cuando había terminado Podría ser un cielo. Ha salido esto del poema de paisajes. Después me acuerdo que por Lourdes también he encontrado, digamos, el taller de Fran, que Fran lo estaba dando en cultura, y esa gratuidad, ¿no?, de ese encuentro que yo he podido acceder, conocer a mis compañeros que hoy están aquí de ese primer taller, que hayan empezado a surgir los poemas, también esto de lo nuevo, de trabajarlo en conjunto, de escuchar las palabras de los otros, de los ojos, de cómo pone el ojo el otro, y darle esa extensión a todo, ¿no? Extenderse tanto, que como ahora, digamos, cuando ayer hemos charlado, con Lourdes nos hemos puesto contenta porque Andy hablaba de una cosa, Ezequiel de otra, y era esto, ¿no?, lo que queríamos, que esto se extienda, y como un árbol, como un árbol. Como la reflexión del árbol. Claro. Y bueno, así ha sido este libro, y que después también me acuerdo que lo iba armando, y bueno, ya estaba Irina y Matías, me acuerdo que estaba leyendo un libro de antropología y había dicho primitiva, y ahí también él poniendo su oído, porque cada vez que termino algo es el primero que escucha. Ya debe estar cansado. Y también él ha sugerido la mesa, esta mesa, que después yo siempre consulto con Lourdes todo, y Lourdes sí a dar ok. Están aprobados. No, pero creo que y atrás de eso un poco era porque en lo personal yo sentía que uno, como dice Vale, detiene el ojo, cada uno detiene el ojo en cosas distintas, y yo creo que es un poemario muy rico en ese sentido, y la idea de que esta sea una mesa diversa, porque todos somos escritores aquí, pero cada uno tiene una impronta muy distinta, una perspectiva muy distinta y una idea de lo que es la poesía también muy distinta, que se mezcla, por supuesto, pero que ayer cuando hemos tenido la charla hemos terminado de confirmar esto, ¿no? De que había una variedad de temáticas que trata el poemario y cada uno ha detenido el ojo en algo distinto, y eso a mí en lo particular me parece muy valioso del libro. Y creo que ahí es donde se nota la colectividad y la comunidad, si se quiere, a diferencia de lo que ha sido el libro anterior, que se nota que es un libro más, con un proceso un poco más solitario, si se quiere, y aquí hay una intervención
del yo con los demás. Sí, quiere decir que hay una intención del yo con el entorno, ¿no? Más allá de los demás como la personificación de otros, pero sí con el entorno. Y algo que decías esto de, a diferencia del libro anterior y que ves acá esto que habla un poco con una cierta diversidad temática, pero que nunca deja de salirse del centro, ¿no? Nunca deja de ser primitiva, nunca deja de ser esta constante línea entre el cuidado con el entorno, el cuidado con el monte, el cuidado con lo materno, el cuidado con lo familiar también, con el cuerpo también muy bien. Pienso eso y me parece muy valiosa esa integridad dentro de una obra. Es algo que muchas veces me parece que cuando un libro está logrado es que puedes identificar que hay una línea que constantemente se mantiene sin ser repetitivo, sin ser un bucle, sin ser una... siempre está hablando de lo mismo. Bueno, acá en este libro no sucede. Hay cosas que aparecen, pero que la misma historia transita, ¿no? Y ese hilo es tan valioso porque habla también de una madurez en la escritura, habla también de un trabajo de reflexión, de compartida. Para mí la escritura es un proceso que implica siempre la mirada de otros, ya sea en un taller, ya sea en lecturas también con otros libros. Y bueno, no sé también si en tu proceso has estado leyendo otras obras que te han llevado no sé, como a ampliar un poco ese panorama. Bueno, lo decías que Matías te había dado el título Primitiva, de un libro de antropología. Bueno, eso incluso también forma parte de que la escritura no es algo estático, no es algo puntual, no es algo encerrado, sino que también forma parte de dejarse atravesar por lo que sucede. Y eso me parece que se super evidencia en esto y, como vuelvo a decir, habla de la madurez, habla de la integridad en la escritura. Bien. Bueno, creo que estamos como para... ¿Qué decía? No, me encantaría, ayer hablando en la charla, decía que se había encontrado en el campo, en el monte, y el Señor te preguntaba, ¿vos en qué crees? Y vos dices que te va la atención creer, entonces me parecería un hermoso cierre aproximativo, muy simbólico, que nos digas en qué cree Valentina. En esto creo, este es mi credo, el pulso que está, que como te decía, digamos, que decía el Fesián, digamos, que aparece por momentos, después no está, pero hay inconscientemente una seguridad de que está, ¿no? Y bueno, cuando llega el mediodía y ese sol empieza a aclarar y atraviesa la ropa, atraviesa la carne, llega al hueso y ahí empieza a saltar las palabras como sapitos. Y no queda otra que creer. Y no queda otra que creer esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora, para finalizar, la vamos a escuchar a Vale. Estamos muy felices. Espero que se interesen por la poesía, por el libro, que puedan encontrar un nuevo mundo también y descubrir esto que es hermoso, compartido, colectivo y que también es resistencia, sobre todo. Así que gracias y bueno, la vamos a escuchar a Vale para cerrar y leer unas poesías. Este poema va dedicado a Matías Vicente. Un hombre pone sobre mis manos su tierra como un corazón latiendo, mientras me invita a amansar este suelo. Una vertiente se expande cubriendo las sábanas. Hay un sueño que invade el día y los próximos, un sueño que es nuestro, al que no pedimos permiso para trabajar.
sandía, la tira con fuerzas al suelo, el jugo coge marcando la tierra con su cauce, mi boca late imaginando el dulce, y mi abuela sigue, toma con su mano un pedazo del medio, esta es la mejor parte, el corazón, ahora los jugos caen sobre su mano, las cañas se mueven con el viento, el sol flaquea ante tanta agua. Llueve, formándose un charco adentro mío. Salgo, abro los brazos, mirando hacia el cielo, pido que se me venga encima toda el agua que tiene para formar un mar. Abro mi mano como si fuera un ala, extiendo mis dedos, simulando capas de pluma, y en cada uno de ellos se mete un gofión recién nacido. Y bueno, este poema es para mi hija, Kareli. Pones mi cara en el huequito de tus manos y mueve los labios, los abres, estiras el pico, hablas, balbuceas, cuentas, que cuentas, Irina, sobre el día, tus sueños, la leche que sobra y cae, tus dedos largos que metes en la boca, el mono que suena cada vez que lo mueves, la coneja tejida que chupas, en los perros que te miran, el cielo que no deja de asombrarte, que dices, Irina, ¿acaso soy capaz de quedarme aquí estaqueada en medio de tus manos, mirando el sol cada vez que sale y se pone, tirada en medio del pasto, con los pechos al aire y vos encima, succionando, succionando, succionando? Sí, soy capaz de quedarme quieta, enraizar en el brillo de tus ojos. Perdón, ya puedes seguir tomando vino en paz. Gracias.